Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los parásitos que afectan a animales exóticos. Ya. Les voy a hablar sobre los nematodos, sobre las cariasis en reptiles. Esta es una infección intestinal causada por el parásito de las cariasis, de lumbrocoides, que se contrae al ingerir sus huevos presentes en alimentos o aguas contaminadas. Su morfología: son grandes, cilíndricos y blanquecinos. También cuentan con una boca con 3 labios prominentes. Los machos son más pequeños, con extremo caudal curvado y bolsa copulatoria. Las hembras son más largas y miden entre 20 y 35 centímetros. Ya. Su ciclo biológico: los huevos en el ambiente, los animales los ingieren, huevos embrionarios presentes en el suelo, agua o alimento contaminado. Las larvas migratorias: tras la ingestión, las larvas atraviesan lo que es la mucosa intestinal y viajan por vía sanguínea hacia el hígado y pulmones. La migración pulmonar: en los pulmones causan lesiones y síntomas respiratorios como tos, neumonía y otras afecciones. Su retorno al intestino: las larvas ascienden por el árbol respiratorio, son degluidas y alcanzan el intestino delgado, donde maduran y se convierten en adultos. Ya. Los síntomas que causa son anorexia, pérdida de peso, vómitos, diarrea y también obstrucción intestinal. Las lesiones son enteritis, perforación intestinal y por la migración larvaria cuenta también con neumonía y hepatitis. Su diagnóstico: esto se realiza pruebas coproparasitarias para la identificación de huevos en heces, y también en ciertos casos graves, tras la expulsión de las heces se puede ver la visualización de adultos en heces. Su tratamiento: aquí podemos utilizar como es el febendazol, albendazol y también lo que es la ivermectina. Esto se elimina al parásito al bloquear lo que es sus microtúbulos y su metabolismo energético, impidiendo que absorba glucosa y produciendo un colapso de sus reservas de energía. Esto lleva a la parálisis y muerte del parásito. Las profilaxis: se recomienda cuarentena, también exámenes de heces periódicamente y también eliminación y definición del ambiente donde se encuentra el animal. Ya. La capilariasis en aves exóticas. Esta es una enfermedad que afecta principalmente el buche, estómago e intestino delgado, causando inflamación, hemorragias, pérdida de peso, diarrea, anemia, en casos graves incluso la muerte. Su morfología: son nematodos muy delgados, falciformes, de 1 y 2 centímetros. Cuentan con una sola espícula en machos cubierta por una vaina. Las hembras son más grandes, tiene su localización en el intestino delgado, buche, estómago, según la especie. Ya. Su ciclo biológico: eliminación de huevos. Los adultos de la capilaria eliminan sus huevos, viven en el buche, también esófago o intestino delgado. Las hembras ponen huevos que estas se eliminan con las heces al ambiente. Los huevos son resistentes al ambiente, pueden sobrevivir varias semanas en condiciones húmedas. Desarrollo en el ambiente: los huevos requieren tiempo de maduración entre 1 y 2 semanas para volverse adultos. En ambientes húmedos y sombreados la viabilidad aumenta, lo que favorece la transmisión en ovarios o jaulas con mala higiene. Infección del hospedador: existen dos maneras, lo que es el ciclo directo, lo cual se refiere a que el ave ingiere los huevos embrionados presentes en el agua o alimento o suelo contaminado. También lo que es el ciclo indirecto, esto se refiere a que algunas especies de capilaria utilizan lombrices de tierra como hospedadores intermediarios, lo cual el ave se infecta cuando se alimentan de estos insectos.
Liberación y migración de larvas. Esta es en el tracto digestivo del ave. Los huevos se liberan las larvas y estas penetran en la mucosa del esófago e intestino, causando lo que es engrosamiento y ulceraciones. Maduración. Adultos, las larvas completan su desarrollo entre 2 y 3 semanas, lo cual los adultos se fijan en la mucosa, alimentándose la sangre y tejidos, lo que provoca una pérdida de peso, diarrea, debilidad y plumas erizadas. Y así se reinicia desde la puesta de los huevos. Ya, los síntomas. Los síntomas que esto puede causar puede ser diarrea crónica, adelgazamiento, plumaje erizado o incluso anorexia. Las lesiones, enteritis, esofagitis, también lo que es boquitis, hemorragias, incluso necrosis en la mucosa intestinal. Su diagnóstico se refiere a un coproparasitario para realizar la visualización de huevos con tapones polares. En la necropsia se puede ver a los nematodos de la mucosa intestinal y el buche. Ya, el tratamiento. Aquí podemos tratar con levibazol y ivermectina, lo cual elimina la capilaria al actuar como agonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. En las fibras musculares del parásito provoca lo que es una estimulación continua que genera contracción sostenida y lo que finalmente provoca una parálisis espástica irreversible. En la profilaxis se recomienda lo que es tener jaulas limpias, igual que el espacio donde se encuentran estas aves, también lo que es la rotación de suelos para evitar la acumulación de huevos, control de lombrices para evitar que sean huéspedes intermediarios y también programas de desparasitación preventiva. Yo les voy a hablar sobre los tremátodos. Teniendo al Paragominus en felinos silvestres, o sea, tremátodos pulmonares. Tenemos que su morfología está formada por, su forma es ovoide y rojiza, rojiza, como vemos en la imagen. Su tamaño va entre 7 a 6 milímetros de largo y 4 a 8 milímetros de ancho. Su cuerpo está cubierto por espinas tegumentarias. No se visualiza mucho. Posee 2 ventosas, una oral y una ventral. Su aparato digestivo está incompleto, ya que no posee ano. Comienza con posee una faringe muscular, un esófago corto y 2 higos intestinales. Su aparato reproductor, estos son hermafroditas. Posee ovarios lobulados, 2 testículos ramificados, úteros enrollados con huevos operculados. Como vemos en la imagen, se ve las partes de un Paragonus adulto, como tenemos la ventosa ventral, la ventosa oral y la ventosa ventral. También tenemos el ovario, el útero, los testículos y el ciego intestinal. Su ciclo biológico. Estos huevos operculados se producen dentro de los adultos en los pulmones. Estos se excretan hacia el exterior por medio de esputo o heces. Estos se caen al agua y comenzamos con la fase del miracilo. Bueno, esta es una larva ciliada móvil de una vida corta. Emerge del huevo y busca un caracol. Esta puede ser Roncomelanias o otros tipos de caracoles. Dentro de este caracol tiene transformaciones como de miracilo a esporocito y de ahí a radia madre y a radias hijas y a cercarias. Este tiene una reproducción asexual. De aquí vamos, una vez que sale del caracol, busca un crustáceo. Busca un crustáceo, lo cual produce la ella se transforma a metacercaria.
Esta se incrusta en los músculos o branquias o vísceras de los crustáceos, formando así, siendo un agente infectante. De aquí ocurre, como ya se mencionó, la infección en los crustáceos. De ahí las larvas atraviesan el intestino y van a la cavidad abdominal, al diafragma y hacia los pulmones. Como ya se mencionó en la primera parte, de que los adultos se forman estas quistes fibrosos en los pulmones y así comenzando el ciclo de elevamiento. Tenemos los síntomas. Dentro de los signos respiratorios tenemos tos, tos crónica, húmeda, disnea, taquipnea. Dentro de los signos sistémicos tenemos adelgazamiento progresivo, letargio, fiebre intensa y una mala condición corporal. También tenemos lesiones en los pulmones. Esto se va a visualizar nódulos o quistes fibrosos de 5 a 20 milímetros. También produciendo una neumonía granulomatosa, hemorragias microscópicas. Dentro del diagnóstico de laboratorio, estos huevos pueden detectarse por medio de esputo, un examen directo, ya que los parásitos adultos se localizan en los pulmones y liberan los huevos hacia los bronquios. También se puede hacer el método de Richard-Fried. El tratamiento que se usa se usa praziquantel. Se administra una dosis aproximadamente de 25 miligramos por kilogramo de peso. También el uso de benzimidazoles como el fenbendazol o albendazol, igual a una dosis cercana a 50 miligramos por kilogramo de peso vivo. Dentro de la profilaxis, en felinos de cautiverio o que están en zoológicos, a ellos se les evita dar los cangrejos o crustáceos crudos. Se realiza un control previo por medio de copros parasitarios. También se rige con una higiene estricta en los recintos donde estos habitan. Bueno, en felinos que están en vida libre, el control de contaminantes del agua, de heces de carnívoros infectados. Se protegen los ecosistemas controlando la sobrepoblación de crustáceos. Tenemos al echinostomas en flamencos o echinostomiasis aviar. Dentro de esto, su morfología es un cuerpo aplanado, como se ve, ovalado y de color pardúsquido. Su forma es foliácea en tamaños de 10 a 22 milímetros de largo y 2 milímetros de ancho. Presenta dos ventosas orales y ventrales. Alrededor de las ventosas orales, el collar cefálico de 36 espinas. Son hermafroditas y se localizan en el recto y en el ciego. Su ciclo biológico. Comienzan con la formación del huevo operculados que pasan a miracilo. En este proceso se desarrolla el embrión en agua, liberando así la larva ciliada. Comenzamos con el miracilo, que pasa a esporocito, radia y pasa a cercaria. Aquí se produce la multiplicación asexual masiva dentro de los caracoles. De la cercaria pasa a metacercaria. Aquí es la penetración y enquistamiento en tejidos, formando así la infección en las aves. Teniendo como último la metacercaria y transformando en adulto hermafrodita. Aquí la excistación en intestino, fijación y la maduración de producción de huevos. Los síntomas que se visualizan es la diarrea, el adelgazamiento, el mal estado corporal, igual que el de las plumas, la disminución del rendimiento. En las aves jóvenes con bastante carga parasitaria puede haber anorexia, una mayor mortalidad
y una desnutrición. Dentro de las lesiones dentro del intestino ocurre la hiperplasia o inflamación de la mucosa o úlceras por la alta carga parasitaria. El diagnóstico de laboratorio se realiza copos parasitarios para recuperar huevos operculados en las heces, dado que los huevos suelen ser relativamente grandes o pesados. Se usa la técnica de sedimentación y el tratamiento es Plasticontel administrado igual a una dosis de 25 miligramos por kilogramo. La profilaxis. En poblaciones silvestres se evita la introducción de hospedadores o cambios en el incremento de la población de caracoles. También tenemos el monitoreo de la población y vigilancia por medio de copos parasitarios. En aves de cautiverio no se alimenta igual con caracoles o crustáceos, igual se debe cocinar o congelar antes de administrar a los animales dentro de los zoológicos. En cuanto a las enfermedades parasitarias causadas por protozoarios, vamos a hablar de la examitiasis en aves exóticas y otros animales exóticos. En cuanto a la morfología, son protozoarios flagelados, los cuales tienen una forma de golpe de agua. Poseen dos núcleos anteriores, que se encuentran aquí. También poseen de 6 a 8 flagelos dispuestos en pares. Aquí podemos ver que se encuentran en pares. Los frontales sirven para desplazarse por la mucosa y los ventrales posteriores y caudales sirven para desplazarse por la mucosa y a su vez adherirse a ella. El ciclo biológico. Como ciclo biológico tenemos que su forma infectante son los trofocitos en el intestino, que son desarrollados en el intestino. Se realiza una excreción mediante las heces de los animales infectados y se transmite a otros animales por alimentos contaminados con heces, por líquidos contaminados por heces y también por estar en contacto frecuente con ellas. En peces suele ocurrir que se transmite esto debido al hacinamiento en ciertos lugares, en ciertas peceras. Después de la ingestión existe una multiplicación en el intestino delgado. No existe una excistación de estos trofoicitos debido a que no están enquistados. Los signos clínicos presentes son diarrea y pérdida de peso, malabsorción intestinal, lesiones intestinales y cefálicas en peces. Como pueden observar aquí, este pez tiene una lesión cefálica. Esta es bastante frecuente en este tipo de infecciones en peces, se les llama hendidura cefálica. Como lesiones, en general tenemos enteritis con contenido intestinal líquido y también la mucosa inflamada y a veces las lesiones de la mucosa. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico principal es un examen directo en heces frescas. La forma observada son trofoicitos móviles. No existe quistes, como ya dije previamente. Se realiza una PCR generalmente para la confirmación. Como tratamiento generalmente se utiliza metronidazol, que es el fármaco de elección más frecuente. Su mecanismo es que actúa contra protozoarios anaerobios alterando el ADN de estos. Se administra vía oral en aves y reptiles, en agua o en alimento en peces, y la duración del tratamiento generalmente va de 5 a 10 días, según la gravedad.
Las especies afectadas son principalmente los peces ornamentales. Frecuentemente se da en aves exóticas y ocasionalmente se da en reptiles y anfibios como son serpientes y ranas silvestres. Es bastante raro en mamíferos exóticos. Como profilaxis tenemos que esta está basada generalmente en el manejo y la nutrición, y también en la constante higiene de estos lugares y el no hacinamiento de los peces. A ver, tenemos ahora la amibiasis, que es generalmente en reptiles. Esta es causada por Entomoeba invadens, que es una ameba redondeada u oval con un núcleo excéntrico. Se mueve por pseudópodos y se alimenta por vacuolas alimenticias. Tiene un citoplasma que consta de un ectoplasma transparente y un endoplasma granulado. También los quistes de este tipo de protozoario son en forma esférica y generalmente tienen 4 núcleos. El ciclo biológico se transmite vía oral fecal. Se da por la ingestión de quistes. Aquí se realiza esta es la forma quística. Se infecta al animal mediante la ingestión de quistes en el agua o alimento contaminado. Después de ingresar al aparato digestivo, existe en el intestino y los trofoicitos se multiplican y causan lesiones intestinales. Los signos clínicos que se producen son que el intestino grueso se encuentra congestivo, existe mucosa intestinal ulcerada, áreas necróticas, hemorragias también en el intestino, también el contenido intestinal se puede ver sanguinolento. Y como lesiones tenemos enteritis hemorrágica, necrosis de mucosa intestinal y también la eliminación de estos desechos contaminados. En cuanto al diagnóstico, se realiza un copio parasitario o un frotis directo. Se realiza PCR en casos severos. Como tratamiento tenemos que se utiliza metronidazol o tinidazol, pero también es necesario administrar fluidos para soporte vital. Como profilaxis tenemos que debemos limpiar los terrarios en los que se encuentran estos reptiles. También hay que brindarles agua sin contaminación y debe existir un correcto control de los vectores. Las especies afectadas principalmente son los peces ornamentales, frecuentemente son los reptiles y anfibios, y es bastante raro en aves exóticas. En cuanto a coccidiosis, que también es provocada por protozoarios, podemos ver que generalmente es provocada por Eimeria. Son generalmente causados por Eimeria e Isospora, los cuales tienen o quistes esféricos u ovalados, tienen paredes gruesas y ambos son intracelulares obligados. En cuanto a los esporocistos, tienen bastantes diferencias en sus etapas. Los esporocistos, Eimeria tiene 4 e Isospora 2. Esporozoitos por esporocisto tienen 2 Eimeria y 4 Isospora, y el total de esporozoitos son 8 en ambos. El hospedador de Eimeria es bastante específico,
pero del hospedador de Isospora puede ser menos específico. El Imeria no tiene hospedadores paraténicos, pero Isospora puede tener. En cuanto al ciclo biológico, es directo. La ingestión de oquistes, se ingestan los oquistes esporulados, empieza a colonizar el intestino al llegar ahí. Igual se existe en el intestino delgado y tiene multiplicación sexual y asexual. La asexual se llama esquizogonia y mesogonia, y la sexual es la gametogonia. También, después de la reproducción, se realiza la excreción de oquistes mediante las heces igualmente. Los signos clínicos son diarrea, generalmente es sanguinolenta. También puede existir deshidratación, inapetencia y también retraso en el crecimiento. Las lesiones más frecuentes son la enteritis hemorrágica, necrosis epitelial e inflamación de la mucosa. El diagnóstico generalmente se hace con proparasitarios que se hacen por el método de flotación. Se hace un conteo de oquistes y mediante la observación microscópica. Como tratamientos tenemos que se utilizan sulfonamidas y toltrasuril. Como profilaxis tenemos que es importante tener un buen control de la humedad en jaulas en caso de animales en cautiverios. Hay que tener una limpieza diaria, evitar el hacinamiento como en el resto también, y también debe existir un manejo sanitario estricto. Las especies afectadas generalmente por esto son aves y reptiles exóticos, los cuales son los más afectados. También reptiles jóvenes, los cuales tienen mayor susceptibilidad. Y también esta es una enfermedad asociada al estrés del cautiverio, ya que baja las defensas. Esperemos un ratito. Bueno, hablaremos sobre las enfermedades parasitarias causadas por artrópodos. En este caso, una de las principales es la escabiosis. El agente causal varía según especie. En este caso hablamos de Sarcoptes scabei, que genera la sarna sarcóptica, el Demodex, que genera la sarna demodésica, el Notoedris cati, que es encontrada principalmente en felinos, el Sauroptes, que se presenta en rumiantes y en conejos. Las especies principalmente afectadas son los perros, caninos, felinos, conejos, hurones, los primates, los cuatíes, los quincajúes, zorros, y en las aves se presenta la sarna de tipo nemidocóptica. Los signos clínicos que presentan es la dermatitis eritematosa con costras y descamación, alopecia severa, engrosamiento de la piel o liquenificación, pápulas, escoriaciones y microhematomas por el excesivo rascado. Piodermas secundarias como pústulas, mal olor y algunas que se presentarán con secreciones purulentas. El tipo de transmisión de esta enfermedad es por contacto directo, piel con piel, camas, nidos o madrigueras contaminadas. La morfología de este tipo de parásito es que este es un artrópodo ácaro de la clase Arachnidae, del orden Astigmata. Estos tienen un tamaño de 200 a 450 micras, tienen un cuerpo globoso, redondo, de color blanquecino
y tienen ojos, no tienen ni ojos ni estructuras respiratorias visibles. Tienen una cutícula estriada con espinas triangulares, como pueden observar en estas partes. Las patas son cortas y tienen 4 pares. Las anteriores son más largas y las posteriores no sobresalen del borde corporal. Las ventosas son pedunculadas en machos y el aparato bucal está adaptado para perforar y excavar túneles en la epidermis. Las hembras suelen ser mucho más grandes que los machos. Como pueden ver, aquí está una hembra y este es un macho. El ciclo biológico de este tipo de parásitos es que es directo, no requieren de un vector intermediario. El primer paso es que la fecundación se da en la superficie de la piel. Una vez que ha fecundado los huevos, la hembra excava túneles en el estrato córneo y oviposiciona de 2 a 3 huevos dentro del túnel cada día. Las larvas son hexápodas, es decir, que tienen 6 patas. Estas patas emergen entre los 3 a 5 días y estas larvas se transforman en protoninfas, las protoninfas a tritoninfas y las tritoninfas, una vez alcanzada ya su adultez. Todo este ciclo dura alrededor de 10 a 17 días. Ya. El tratamiento para la escabiosis es principalmente el uso de ivermectina 0.2 o 0.4 miligramos por kilogramo de peso por vía subcutánea, principalmente cada 7 a 14 días según la especie. Selamectina en gatos, hurones o conejos. La moxidectina más imidacloprid se puede usar y es más eficaz en caninos y felinos. El amitraz especialmente se lo utiliza en baños para tratar de modex. Antibióticos se podría utilizar en el caso de que hayan enfermedades secundarias por bacterias. La profilaxis en este caso es la desinfección de camas, jaulas, madrigueras y accesorios. Tratamiento simultáneo con todos los animales del grupo, evitar el contacto directo de animales infectados. Igual mantener una cuarentena obligatoria en animales nuevos o rescatados, al igual que mejorar la inmunidad y nutrición de estos mismos. Bien. Otra de las enfermedades principales que suelen presentarse por causa de los artrópodos son las garrapatas. Las garrapatas causan infestación directa. Son irritantes, generan anemia, necrosis y transmisión. Son vectores de enfermedades o hemoparásitos. Las garrapatas principales o los géneros más importantes que tenemos son el Rhipicephalus, el Ablioma, el Ixodes y el Dermacentor. Las especies afectadas suelen ser felinos exóticos como el ocelote, los pumas, serpientes, tortugas terrestres, aves rapaces, mamíferos pequeños exóticos como son los patíes, los zorros, al igual que los quincajúes, y perros, ganados y la fauna silvestre en general. Este tipo de parásitos se transmite principalmente por picaduras prolongadas, transmisión transcendentadial y transovárica, también por invasión ambiental de garrapatas en hierbas, suelos y nidos. Como les mencioné, estas son vectores de enfermedades de hemoparásitos y las enfermedades transmitidas por garrapatas suelen ser la babesiosis causada por babesia, erlichiosis por Ehrlichia caris o Ehrlichia chafensis, anaplasmosis por anaplasma, citozoonosis, hematoparásitos en aves como son el Aegyptianella pujorum. Ya.
clínicos de la garrapata es que se presentarán inflamaciones locales en el punto de fijación, ulceraciones, necrosis, dermatitis nodular, anemia por pérdida de sangre, parálisis por la toxina en el caso de especies australianas, la transcripción de hemoparásitos, como ya mencioné. El tratamiento para este tipo de parásitos es el más utilizado, es el fluralaner, con afuxolaner o sarolaner, lotilaner, que son muy efectivos. También el fipronil, el amitraz, pero estos suelen utilizarse en baños. En infestaciones graves es principalmente manejar la infestación en el ambiente, y si hay hemoparásitos también tratarlos específicamente con imidacloprid o con imidocorp en babesiosis. La profilaxis nuevamente se trata del control del ambiente, rociar peridomicilio y zonas verdes. Revisión corporal diaria de los animales, observar que no haya presencia de bultos, mantener áreas limpias sin malezas altas y uso de collares antiparasitarios. Sin embargo, en animales de cautiverio lo que se puede realizar comúnmente son baños y cuarentena en animales nuevos. Bien, ya les voy a hablar ahora sobre los sextos. Una de estas son la echinococcus granulosos. Su morfofisiología es estos estados pues, llegan a medir de 2 a 6 milímetros. En su morfofisiología tenemos que es un escolex con doble corona, a su vez tienden a tener ganchos y tienden a tener 4 ventosas. Así también tienen 3 proglotis, un maduro y un grávido. En los huevos, estos suelen llegar a medir de 30 a 40 micras, tienen una pared gruesa y estriada. A su vez, estos contienen una oncosfera o tienen un embrión con 6 ganchos. En la larva, esta está compuesta por 3 capas, que es la periquística, de origen hospedador, la laminada y la germinativa, que produce las vesículas hijas y protoscolices. Las especies afectadas estas son los venados silvestres, los oros silvestres, así también los capibaras. Ya. Ahora les voy a hablar sobre los signos clínicos. En los animales intermediarios, estos tienden a tener signos como quistes en el hígado y pulmones, a su vez dificultad respiratoria y una pérdida de peso. En cambio, en los hospedadores definitivos, estos suelen ser asintomáticos. En la transmisión, esto se da a través de que cuando los animales consumen vísceras con quistes. Así también en los herbívoros o animales silvestres cuando ingieren agua contaminada. Ya. En la profilaxis esta no
hay que realizar un control de faneamiento y residuos cárnicos, así también una higiene en el manejo de fauna silvestre o en cautiverio. El tratamiento no se lo realiza con fármacos, ya que no suele ser práctico ni económico. Aquí hay que optar por medidas preventivas. Ya, ahora les voy a hablar sobre la Spirometra SPP o esparjanosis. Ya, la morfofisiología, los adultos de estos son cestodos pseudofiliados. Ya, estos miden de 60 centímetros a 1.5 metros. Presentan un escólex alargado con botría y 2 hendiduras o ranuras. Ya. Ya que estos funcionan como órganos de sujeción, a diferencia de los cestodos, estos tienen 2 ventosas y ganchos. Su cuerpo está formado por proclotis y son más estrechas que las tenis, con huevos operculados. Ya, las especies afectadas son aves rapaces, así también las aves exóticas domésticas como loros, así también los reptiles como son los cocodrilos, tortugas marinas y los caballeros, así también las serpientes. Ya, los signos clínicos vienen a presentar lo que son nódulos firmes, móviles y dolorosos. También presentan letargia, distensión abdominal, fiebre local o suele ser crónica. La transmisión se da por alimento crudo de animales, ya sea de ranas o reptiles. Esto suele ser en los zoológicos o en cautiverio. Así también cuando tienden a consumir agua dulce con presencia de este parásito. En la profilaxis es fundamental aquí que los zoológicos y los cautiverios ya que consumen estos animales, ya sea serpientes, ranas o pollos, deben ser cocidos o congelados, así también el control del agua. En el tratamiento aquí utilizamos lo que es praziquantel y más una extracción quirúrgica es el tratamiento estándar. Gracias por su atención.